¿Qué tal? Muy buena noche. Esto es Noche de Debate y pues quiero comentarles que esta tarde de este jueves 17 de noviembre del 2016 estamos transmitiendo tarde y noche, pero el programa sigue siendo de usted Noche de Debate. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante que le interesa mucho o nos interesa mucho a todos los veracruzanos, que es el estallido social en Veracruz. Nosotros estamos en www.acropolisveracruz.com. Usted puede comunicarse también con nosotros en el Facebook, Acrópolis Veracruz, y el Twitter es @SemaAcrópolis. Así que estamos esta noche con usted y esta tarde transmitiéndole desde nuestros estudios en Acrópolis Veracruz. Bien. Esta noche estamos, como siempre, mi compañero, el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara. Buenas noches, doctor. Mi querido doctor, qué gusto saludarlo. Él es, como ustedes saben, el director del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa y, pues, excelente colaborador de Noche de Debate. Bien, por una parte. Por otra parte, bueno, pues, como ya les comenté, el tema es el estallido social en Veracruz. Creo que este tema nos va a llenar a todos, pues de tristeza también, porque es triste que no pueda usted salir de su casa en Jalapa, en Veracruz, que usted tenga que ir a su empresa, a su trabajo, a su negocio, a sus asuntos personales o particulares y no puede salir. Entonces, yo quiero preguntarle, y cualesquiera del público también no lo puede contestar si gustare, pero al doctor Carlos Vázquez Azuara dice. Gracias. Doctor, ¿cómo ve a Veracruz? Veracruz se encuentra en estos momentos paralizadas las calles, tomadas, todas ellas, es una protesta social. Hay quema de inmuebles, justicia por propia mano. ¿Qué significa todo esto, doctor? Muchísimas gracias, doctor. Pues verdaderamente es un gusto estar, como siempre, con todos nuestros televidentes que nos complacen con ese favor de su presencia. Y doctor, el tema de esta noche de debate es muy interesante porque lo estamos viviendo de cerca los jalapeños, los veracruzanos. Estamos advirtiendo un estallido social preocupante. Ya los ciudadanos no encuentran otra manera de poderse hacer escuchar ante las autoridades, ante el gobierno estatal e incluso el gobierno federal, que no sea mediante un desorden social. Hay toma de instituciones, toma evidentemente de instalaciones destinadas a los servicios educativos, a los servicios de salud, y advertimos prácticamente bloqueos en las principales calles y cuadros, no solo de la ciudad de Jalapa, sino de la ciudad de Veracruz, de otras zonas importantes en el estado. Y esto no es otra cuestión que la única manera que ha encontrado el ciudadano de poder expresarle al gobierno que necesita subsanar sus necesidades básicas. Desafortunadamente, toda esta mala administración que conocemos ha derivado en la repercusión del bolsillo del ciudadano, y esto a su vez repercutió en la imposibilidad de subsanar las necesidades más elementales, el alimento, la subsistencia. Es evidente que haya toda esta revuelta social. Y no se sabe dónde anda el gobernador con licencia Duarte, ¿verdad? La verdad, doctor, es que eso es de las cuestiones más sorprendentes para la nación mexicana. Teniéndolo cerca, ubicado, prácticamente declarando en medios, se pudo haber establecido un perímetro que hoy nos diera certeza sobre su paradero y no se hizo. Es una de las cuestiones que más ha llamado la atención. Es una pifia. Al Estado. Claro, es por definición. ¿La PGR de quién? Así es. Incluso algunos estudiosos afirman que la salida de Arely Gómez de la Procuraduría se debió precisamente a no poder concretar algunos compromisos muy claros y trascendentes, entre ellos evidentemente la captura de quien fuese el primer mandatario del Estado, y eso es preocupante. Bueno, todavía es
es mandatario pero con licencia. Así es. Porque tiene una licencia. Bueno, a propósito, ¿en qué paró aquello de que ya había mandado su famosa reinstalación a través de una carta que la recibieron en el Congreso del Estado, pero que ahí quedó? Es interesantísimo, doctor, porque esta circunstancia debe analizarse desde diversas ópticas. La más importante es la óptica jurídica. Un documento que arriba a las instalaciones del Congreso para poder tener un proceso de aceptación debe contar necesariamente con una certeza de su autenticidad. Cuando existen indicios de que el documento pudiera no tener esa autenticidad, que fuera apócrifo. Que fuera apócrifo, firmado por no el signante que debiera hacerlo, pues el Congreso está obligado a solicitar la ratificación. Entonces, lo que se hizo fue jurídicamente procedente, atentos al Código de Procedimientos Administrativos, entre otros ordenamientos jurídicos, es solicitar la ratificación del documento para que surta los efectos legales conducentes. La sola presentación del escrito, donde existe duda sobre su autenticidad, no genera consecuencias legales oportunas y por tanto la en el que se encuentra. Pero por ahí se dice que quería aprovechar esa oportunidad que la PGR da de 15 millones a quien pueda dar indicios de en dónde se encuentra Eduardo. La verdad es que se ha dejado entrever en los medios de comunicación y en las redes sociales gran parte de la interpretación que han tenido estas acciones. La más contundente es el hecho de establecer que el gobernador con licencia, Javier Duarte, pretendía obtener esos últimos días de fuero para poder declarar sin ser detenido y evidentemente darse a la fuga. Esa fue la primera interpretación y más congruente que se le dio a esta circunstancia, pero pues al parecer no va a surtir esos efectos. Bien, bueno, pues a ver en qué para esto, a ver en cuándo lo logran detener, a dónde está, pero ha de estar disfrutando, mientras él disfruta de todo lo que se llevaron, él y su gavilla, claro, pues los empleados, los policías, los doctores y todos están padeciendo, están sufriendo. Al señor de la tienda donde nos proveen, ¿cómo le van a pagar? Muy bien, y eso es correcto, doctor, porque al ciudadano ya no le interesa que aprendan al gobernador con licencia, que en realidad sí es uno de los anhelos ciudadanos, pero lo que más le interesa es sanar las finanzas del Estado que están repercutiendo. Y doctor, nos están informando que en estos momentos acaban de cerrar de nueva cuenta la carretera Jalapa-Veracruz a la altura de la Secretaría de Educación de Veracruz, porque nuestros televidentes que nos están siguiendo en vivo pues puedan tomar sus precauciones. Hay muchas calles que están cerradas, por ahí tenemos información que es en el centro, sobre todo. Así es. En las calles del centro no pueden comunicarse para ninguna parte y en este momento, como dijo el doctor Vázquez Azuara, ya también tomaron la carretera Jalapa-Veracruz a la altura de la Secretaría de Educación Pública. Delicadísimo. Bien. ¿En qué beneficia en algo la toma de calles y bloqueos carreteras a los quejosos? Esa es una pregunta extraordinariamente interesante porque debemos tener presente algo. Cuando el ciudadano se congrega por un mismo fin y evidentemente trunca la libertad de tránsito de terceros, busca causar todo un desasosiego en el núcleo social donde se desenvuelve, es con una finalidad, y así lo debemos entender quienes hacemos empatía con estos grupos que han sido muy afectados. Sí, en efecto, como ciudadanos terceros, nos sentimos en cierta medida vulnerados, tenemos un derecho a libertad de tránsito, derecho a poder llegar a nuestros destinos satisfactoriamente, no cursar grandes cantidades de tiempo en el tráfico, perder ese tiempo, gasolina. Sí, sé que es una molestia para los ciudadanos, pero la otra cara de la moneda es que de manera pasiva, cuando nosotros en cierta medida aceptamos estas cuestiones, estamos generando de manera indirecta una empatía con esa necesidad. ¿De qué otra forma puede el ciudadano hacerse escuchar ante un gobierno que indudablemente ha decidido hacer oídos sordos? Pero por otro lado, y debo manifestarlo así, ¿qué repercusiones tendrá esta protesta social
honestamente, si las arcas del erario público veracruzano están vacías... ¿Y qué precio claro, pagamos todos los ciudadanos por este tipo de acciones? Así es. Vemos personal que llega tarde a sus trabajos, personas que no pueden ir a comer a sus domicilios. Recientemente nos tocó advertir, y lo decíamos, que estamos en las instalaciones de Acrópolis cercanas, evidentemente, al Hospital Los Ángeles. Bueno, ambulancias que no pudieron llegar a su destino. Eso es delicadísimo. Eso está causando ya una afectación prácticamente de imposible reparación. Pero lo más grave, doctor, que estamos viendo hospitales cerrados, hospitales que solamente prestan ya servicios de urgencias, y esto... Y quién sabe, ¿no? Y hasta de urgencias, y todos están atentos a ver cómo les pagan, cómo cobran su salario. Así es, sus prestaciones. Nos revelaba una información interesante la doctora Isabel Soberano de la Cruz, por cierto, a quien le enviamos un afectuoso saludo y un fuerte abrazo, que siempre nos complace con el favor de su presencia. Gracias, doctora. Y nos revelaba que también el SECAN ya se ha pronunciado por cerrar sus servicios, incluso ya de urgencias. Eso es terrible, es delicado, pero es comprensible. ¿Qué pasa con un ciudadano que no ha percibido sus emolumentos durante 3 meses? ¿De qué va a comer? ¿Cómo va a vivir? ¿Cómo va a calzar? ¿Cómo se va a transportar? Se va a acabar sus ahorros y al final no va a tener para la subsistencia. ¿De qué manera puede hacerse escuchar ese individuo que no sea mediante la protesta social? Sí es delicado y es un equilibrio, desafortunadamente, que tiende a generar un perjuicio colectivo. ¿No será que pues este psicópata gobernador quiso pues dejarle un gran problema, como lo estamos viendo, y fracturar al nuevo gobernador electo y dejarle este problema? Y dice, pues no te voy a dejar ni un centavo en las arcas, claro, ni dinero, para que tú llegues y exacto, a ver qué le das al pueblo. Efectivamente, tuvimos, doctor, como muy acertadamente usted lo dice, tuvimos un programa de Noche de Debate anterior, donde el gobernador electo solicitaba el rescate financiero del Estado de Veracruz. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que la Federación, a través del secretario de Hacienda, dijo, no hay rescate financiero. Aunque jurídica y constitucionalmente está la obligación del rescate financiero ante circunstancias de esta naturaleza, ya se ha pronunciado la Federación que no. Evidentemente habrá apoyo, pero antes de que se conociera este panorama tan terrible que vivimos, los politólogos no entendían cómo un aspirante a la gubernatura de 2 años podría tener un anhelo de llegar a ese cargo público ante un Estado tan desquebrajado económicamente y socialmente. Fallido prácticamente, como reconocidos economistas lo han referido. Y entonces advertimos a un gobernador electo con un gran reto en tan poco tiempo por subsanar las necesidades de Veracruz. Bueno, pues el señor licenciado Miguel Ángel Yunes, que es una gente capaz, preparada, que siempre ha estado atento a todos estos asuntos y que tiene una gran experiencia en la administración pública, pues debe estar consciente que el estar en este momento ya esperando 13 días para llegar a la gubernatura, a Palacio de Gobierno, pues tendrá que ver de qué manera se resuelve este tan grave problema que es el de la falta de pesos, la falta de dinero para cumplir todo lo que tenemos. Es correcto, y tan es así que sin lugar a dudas podemos plantearnos ya un gobierno entrante que tendrá que hacer un esfuerzo extraordinario y seguir tocando la puerta de la Federación para un rescate financiero del cual depende el bienestar de los veracruzanos en los próximos meses. Y seguimos informando por todos nuestros televidentes que nos siguen en vivo, las calles cerradas en Jalapa, Zaragoza en el centro, Enríquez 20 de noviembre, a la altura de Araucaria, Murillo Vidal a la entrada de Altelar, Araucares en la calle Pico de Orizaba, es decir, ya no se puede entrar a Las Ánimas. Así que tome sus precauciones porque se está prácticamente generando un bloqueo colectivo que impedirá en próximas horas que los ciudadanos podamos trasladarnos libremente por las calles de la ciudad de Jalapa. Ya están atentando ahora sí contra nuestros derechos humanos. Tenemos el derecho humano a la libertad de tránsito
plasmado en el 11 constitucional, y esto, como referían algunos juristas, es una cuestión incluso de flagrancia. Como ustedes saben, queridos televidentes, la obstrucción de las vías de comunicación es un delito, y si se hace de manera flagrante, donde se congrega un grupo de personas, entonces se actualiza la flagrancia y puede haber detenidos. Pero bueno, no estamos en momentos sociales para generar más desasosiegos. Cuando las protestas son legítimas, el Estado no puede arremeter contra los quejosos. Ahí hay un equilibrio, doctor. Pues sí, tenemos que de alguna manera también entender los ciudadanos, y tenemos que apoyar a toda esta gente que tiene este padecimiento. Pero ojalá las autoridades hagan conciencia de ello, sobre todo las federales, que son los que pueden proveer para resolver el problema, sobre todo el económico. Ese es el asunto que tenemos que resolver a la brevedad. Así es correcto, doctor. Vamos a ir a un corte que es muy breve y regresamos, no sin antes saludar a nuestros amigos de todo el estado de Veracruz y de más allá de las fronteras de nuestro estado, al centro, al norte y al sur. Y desde luego un saludo a nuestros amigos que nos ven allá en la madre patria, en España, a Ramón Herrera Campos, su familia, y a Lorenzo Morillas. Regresamos, somos breves. Ya estamos de regreso. Esto es Noche de Debate, hoy por la tarde, y nuestro tema es el estallido social en Veracruz. Ya hemos comentado algunas cuestiones que están ocurriendo en estos momentos. Usted a lo mejor no puede salir de su casa, no puede salir de Veracruz, no puede ir a traer a sus hijos a la escuela, o etcétera. Pero, bueno, pues nosotros continuamos con nuestro programa Noche de Debate, análisis a fondo. La Federación está consciente del apoyo que necesita Veracruz. ¿Ustedes creen que de veras le esté preocupando a la Federación, al presidente de la República, al secretario de Hacienda, o nada más nos preocupa a nosotros? Muy bien, doctor. Creo que esa es la pregunta clave que nos hacemos todos los veracruzanos. Hemos advertido en los medios de comunicación cómo el gobernador electo ha recurrido precisamente a la Federación de manera constante, y hemos escuchado la versión pública de las manifestaciones donde por el momento no habrá rescate. Y el argumento toral para esta negativa descansa en el hecho de no propiciar más despilfarro en otros estados, sabedores de que eventualmente podrán ser rescatados. La verdad es que nosotros tenemos el derecho para este apoyo. Somos un estado que aporta a la federación, y ahora que tiene un colapso financiero, el estado cuando menos debe velar porque se subsanen las necesidades básicas de los gobernados. Pero esa es la ley y esa es la disponibilidad. La realidad es que por el momento no se ha destinado recursos. Un derecho humano. Así es. Yo creo que formamos parte del pacto de la federación, de los estados federados, y nos tienen que ayudarnos a resolver este problema. ¿Cómo se va a pagar? Ya veremos cómo se paga. Así es. Se dio a nivel internacional. Grecia tenía un problema similar de un colapso económico, y la Unión Europea la ha ayudado a salir de ese problema. Así porque es. En México la Federación ayuda a Veracruz. Así es, se debe pensar principalmente en que no hay para pagar los salarios de los ciudadanos que evidentemente trabajan para el gobierno estatal, no hay para que ellos puedan subsanar sus necesidades básicas, y esto va a generar no solo
el desorden social que estamos advirtiendo justificadamente hoy, sino que también se va a traducir en un detrimento de los intereses sociales de toda la nación, porque Veracruz forma parte de la nación mexicana y las autoridades tienen que poner manos en el asunto, pero de manera inmediata. Esperar sería seguir acumulando la serie de rezagos. Oiga, ¿y qué pasará con todos aquellos pues que no acompañaron, sino que también abusaron de la disposición del erario de Veracruz? Porque no nada más fue este señor Duarte. Así es. Sino hay más gente involucrada en ello. Bueno, de esta pregunta, doctor, de esta reflexión, es importante destacar dos cuestiones. La primera, efectivamente, esto no fue una cuestión de un solo hombre, fue una cuestión respaldada por un andamiaje de corrupción que se posicionó en las principales arterias financieras de la administración pública estatal y como consecuencia trajeron la debacle que hoy nos ocupa. Esto fue una sumatoria de acciones corruptas que enriquecieron a unos cuantos, pero en realidad el aparato de corrupción involucra cientos de personas, desde el que hizo caso omiso de los informes, desde el que permitió estos desvíos, desde el que coadyuvó, prestó nombres, es toda una red, pero lo más importante es entender cómo vamos a evitar que esto vuelva a ocurrir. El aparato de administración pública en México desafortunadamente está diseñado para propiciar este tipo de desfalcos. Basta y sobra con que una persona sin ningún tipo de valor como individuo ocupe el poder para que pueda generar estos despilfarros y el aparato de administración pública no está listo jurídicamente para evitar e impedir esto. ¿Qué se necesita o qué necesitamos hacer para que este tipo de situaciones que han lastimado, que han lacerado tanto a Veracruz, no? Es correcto. Hay que mandarles a hacerles trajes y pantalones y camisas sin bolsas. Claro, cuando menos que no lleguen con ese ánimo. Pero ¿cuál es la realidad aquí? Los cargos de elección popular son una cuestión característica de una democracia. Pero el problema es cuando los que han sido electos por mayoría relativa designan a su gabinete. La designación de los gabinetes es discrecional, única y a el titular del Ejecutivo en este caso. Así es. Y si el Ejecutivo va a nombrar funcionarios con base en compromisos políticos, amiguismo, compadrazgo y otros elementos que nada tienen que ver con la capacidad, se propician terribles consecuencias como las que hoy advertimos. Deben existir procesos de selección pulcros, que los que lleguen a los cargos públicos sean personas con capacidad para negarle la solicitud al Ejecutivo. ¿Cómo se dice? Pruebas. Que si el secretario de Finanzas está advirtiendo un desvío de recursos, le diga al Ejecutivo, oye Ejecutivo, esto que estás haciendo es desvío de recursos y ya viene etiquetado el presupuesto federal, no lo puedes utilizar para otros fines. Pero ¿quién de la administración pública se va a enfrentar a su amigo el Ejecutivo, que es quien lo puso en el cargo? Soy el que mando. Así es. Y no te gusta cómo hago las cosas, pues te mando a quitar. Ese es uno de los principales rezagos que existen, que el mandatario se vuelve omnipotente. No hay contrapeso ahí. Así es, no hay contrapeso. Yo creo que la principal deficiencia de la administración pública hoy es esa codependencia de amiguismo. Los sabedores de que hay honestidad, probidad, buen historial, pero hoy los cargos se ocupan solamente porque eres amigo del Ejecutivo. Eso tiene que acabar, no en Veracruz, en todo el país. Los cargos se tienen que ocupar por capacidad, tienen que ocuparlo individuos que tengan una calidad moral certera para poder ocupar esos cargos y no solamente por designación. Vamos a seguir viendo los mismos resultados si no cambia esa parte. ¿Cuántos años cree usted que contempla la ley para aplicarle a Javier Duarte y a su gavilla por este desfalco, por este atraco? ¿Cuántos años cree usted que el Código Penal le puede aplicar? Muy bien, aquí estaríamos hablando de técnica jurídica de un concurso de delitos. Estamos hablando de que Javier Duarte y todos aquellos que coadyuvaron con él para propiciar estos actos delictivos, pues actualizan tipos penales tales como desvío de recursos,
peculado, enriquecimiento ilícito, incluso delitos relativos a la delincuencia organizada, entre otros aspectos. Entonces ya nada más si se llegase a acreditar la responsabilidad y se hicieran las sumatorias de los años de prisión, así es, pudiéramos alcanzar sanciones de más de 100 años sin ningún inconveniente. Aquí lo que preocupa... No los va a vivir. No los van a vivir, pero aquí lo que preocupa es que hemos visto ya casos donde la Procuraduría General de la República no ha logrado fincar responsabilidad en asuntos que aparentemente eran muy claros. El reciente caso del Bester Gordillo, que ya fue exonerada del delito de defraudación fiscal por la Federación, por la Justicia Federal, en un caso que era muy evidente y muy claro. Eso nos hace pensar qué pudiera ocurrir en el caso de Javier Duarte, donde hay todo un andamiaje. Pero ya quería irse a que le dieran la oportunidad de estar en París. En su casa, porque ya tiene su casa en París. Sí, pues ya incluso en redes se advierten chistes como Javier Duarte cada vez se parece más al nopal, le encuentran propiedades y propiedades y propiedades, y la verdad es que es delicadísimo, pues son propiedades del Estado, de los ciudadanos, con el erario público del esfuerzo de nuestros impuestos, y hoy nos damos cuenta que es una debacle financiera en favor y en beneficio de unos cuantos nada más. ¿Qué el gobierno que va a encabezar Miguel Ángel Yunes Linares podrá resolver el problema que tiene estas dimensiones estratosféricas? Pues yo, doctor, qué bueno que usted comenta esto, es muy importante hacer una reflexión al respecto. Esto, ganar la elección y ser gobernador electo para Veracruz los próximos 2 años, en realidad fue la rifa del tigre. Es muy poco tiempo. Y que no van a ser 2 años, son el periodo de 2 años, pero va a gobernar, yo creo, como 8 meses. Así es, porque viene un proceso electoral inmediato, hay elecciones municipales, viene el proceso electoral siguiente para gubernatura también. Entonces el tiempo de ejercicio real es menor a los 2 años. 2 años de suyo, aunque fueran completos, son insuficientes para sanear cuando menos las consecuencias inmediatas de la debacle de la anterior administración. La verdad es que el gobernador electo no lo tiene fácil. Sabemos que es un hombre de una brillante capacidad en la administración pública y por eso hacemos votos de que pueda cuando menos mermar un poco estos tan devastadores efectos que hoy advertimos. Pues ahora los veracruzanos pues, tenemos esperanza en Miguel Ángel Yunes. Así es. Creemos que no nos va a fallar y que no le va a fallar a todo Veracruz. Claro, estamos porque esperando. Tiene hijos. Así es. Y tienen también ya sus hijos. Yo creo que debe pensar en todas esas generaciones. Totalmente de acuerdo, doctor. Bien. Bueno, así como se advierte el panorama, ¿qué veremos más protestas? Y en estos próximos días y meses, bueno, próximos días de aquí al 1 de diciembre, porque esperemos, como decíamos hace un momento, que cambie la situación, que Miguel Ángel recomponga todo esto. Así es, cuando menos, y según la experiencia que hemos tenido en estos últimos días, si las circunstancias siguen como hasta ahora, hay incumplimiento en los pagos de salarios, hay incumplimiento en las obligaciones mínimas para mantener a las instituciones funcionando, las protestas van a continuar. Hace rato lo decíamos, no necesariamente por las protestas el dinero va a aparecer en las arcas como por arte de magia, pero cuando menos es una forma de presión que pone a los ojos de la Federación más atentos a lo que está ocurriendo en el estado de Veracruz. Se espera que vengan más desacatos. Ahí es donde la Federación, al incautar todos los bienes y todos los depósitos que hizo en cuentas bancarias, de ahí puede cobrarse todo. Claro, la Federación. Sí, de hecho está esta figura para, ya se congelaron cuentas, se espera que los procesos para la restitución de los dineros no sea tan tardado. No, y no se vaya a quedar allá que para el Ejército, la Procuraduría, para la Federación, porque luego eso ocurre. Sí, de hecho, con la ley de delincuencia organizada, los bienes y las cantidades económicas incautadas son para fines sociales, pero fines sociales que la Federación determina. Esperemos que uno de esos fines sea beneficiar a Veracruz. Bien, bueno, pues el tiempo en televisión se va muy rápido, así que hemos llegado ya al final de este programa, Noche de Debate, Análisis a Fondo, y
pues vamos a llegar todavía al capítulo de las conclusiones. Así es, doctor. ¿Con qué concluye usted, con qué cierra esta noche y esta tarde de debate también? Esta tarde, noche de debate. Bueno, pues la verdad es que es un tema de la más alta prioridad. Es el tema que ha estado ahora ocupando la atención de todos los ciudadanos, no solo en Veracruz, sino en la nación completa. ¿Y qué podemos esperar? Personalmente hago votos porque la federación le dé una seriedad y una importancia primordial a la situación que está aconteciendo en el estado de Veracruz. Hago un exhorto respetuoso como académico y como jurista para que la federación inicie ya ese rescate financiero que tanta falta hace para poder restaurar un estado de Veracruz tan lesionado en el aspecto económico, en el aspecto social, institucional y de toda índole. A la sociedad en general, evidentemente, hacemos empatía con las necesidades que los embargan, pero al mismo tiempo también solicitamos que de la manera más atenta no se causen afectaciones. Yo lo decía en un ejemplo, las ambulancias que no pudieron llegar a los centros de salud que estaban operando, o los ciudadanos que pueden ver descontado su salario por un retardo y de manera consecutiva, entre otras afectaciones. Bueno, tenemos que hacer equipo. Sí, hay que hacer empatía con las necesidades de los grupos que hoy se ven afectados en su salario y al mismo tiempo también pensar que hay otros ciudadanos que pudieran correr consecuencias que no le correspondiesen. En general, un exhorto para que el rescate financiero venga y venga de la mejor manera posible. Muy bien, doctor. Pues yo quiero, antes de llegar a mi conclusión, quiero invitarlos para que ustedes en Acrópolis, Veracruz, vean, les recomiendo que vean el programa Adelante, que hoy dio inicio a las 11 de la mañana con dos destacados personajes. El conocido periodista, que todos creo que lo van a identificar, porque siempre ha sido un hombre que ha estado al frente de, pues... Marco Antonio Figueroa. Uno es Marco Antonio Figueroa Quinto, y el otro es Pepe Valencia, que es el más conocido, que fue director de Diario de Jalapa. Dos destacados comunicadores. Así que se lo recomiendo. El programa se llama Adelante. Lo puede usted sintonizar, ahí está grabado. Usted puede entrar a nuestra página, ahí le da clic. Bien, pues su servidor, hago votos porque el nuevo gobernador del estado, quien tomará posesión el 1 de diciembre de este año, Miguel Ángel Yunes Linares, tenga la calma y, como siempre, demuestre la capacidad para resolver este problema que aqueja a todos los veracruzanos y que mucho lo valoraremos. Y, por otra parte, a la Federación, para que nos ayude a resolver este inminente problema que nos aqueja, porque sin la ayuda, sin la mano del presidente, no saldremos adelante. Así que, muchas gracias, muy buena noche. Soy su servidor, Carlos García Méndez. Lo espero la siguiente semana por este mismo espacio, a la misma hora, 21:30 horas, y les deseo lo mejor. Buena noche y pásenla ustedes muy bien.